Bien, la siguiente ponencia es presentada por Claudio Escobar Arriagada, académico de la Universidad Alberto Hurtado y asesor en temas de archivos y preservación digital. Y también es presentada por Catarí Millar López, bibliotecaria con experiencia en tecnología de sistemas, área de investigación y análisis bibliométrico de la Universidad Alberto Hurtado. Ellos nos presentan el modelo OAIS como piedra angular en la preservación digital, un enfoque práctico. Dejo con ustedes a Claudio Escobar y Catarí Millar. ¿No? Sí. Muy buenas tardes a todos. Primero agradecer al CICIG por organizar un año más, ¿cierto?, este congreso, que es un evento esperado por muchos de nosotros, ¿cierto? Bueno, como ya nos presentaron, mi nombre es Claudio Escobar, yo soy bibliotecario e informático y actualmente trabajo como docente en la Universidad Alberto Hurtado, principalmente impartiendo clases para la carrera de Gestión de Información, Bibliotecología y Archivística. Y en esta oportunidad me acompaña también Catarí Millar, que está egresando, ¿cierto?, este año, ¿ya? Así que es su primera experiencia en este tipo de actividades, ¿ya? Así esperamos como carrera ir sumando cada vez más alumnos que están por egresar para que vayan ya teniendo este tipo de experiencia. ¿De qué vamos a hablar un poquito hoy día? Prometemos hacerlo de la forma más concisa posible, sabemos que estamos ya cerca del almuerzo, así que vamos a no sacrificar los contenidos, pero sí ir a los puntos más esenciales, ¿ya? Nosotros vamos a hablar del modelo OAIS como piedra angular, como dice el título, para la preservación digital. Y algo importante es que definiciones de preservación digital pueden haber muchas. Nosotros nos vamos a centrar justamente en la definición que nos ofrece el modelo OAIS. Para los que no conocen este modelo, nace a principios del 2000. Para nosotros, acá nuestra realidad chilena es algo relativamente novedoso. De hecho, no hay muchas experiencias prácticas que estén haciendo preservación digital, ya sea en el mundo de los archivos, de las bibliotecas, con repositorios. No hay mucha experiencia. Y si extrapolamos eso también al resto del continente, pasa algo parecido. Son muy pocas las experiencias prácticas que hay. En Brasil hay algo, en México tuve la oportunidad de presentar hace unos 2 años atrás y están también comenzando, o sea, es algo relativamente nuevo, pero que es algo importante, sobre todo en nuestro contexto de bibliotecas universitarias. Y la definición que nosotros vamos a entender de aquí para lo que resta de presentación es que la preservación digital es un conjunto de prácticas y también de tecnologías que están orientadas principalmente a garantizar algo. Y ese algo es que nuestros usuarios del futuro, muchos años en el futuro, 10, 15, 20 o más años en el futuro incluso, puedan acceder a los contenidos que se han ido generando en el pasado y que se están generando ahora. Es decir, es una gran responsabilidad. Por lo tanto, el hecho de que no se esté trabajando todavía con preservación digital de una forma más en el día a día puede ser algo preocupante, porque tenemos que empezar a trabajar no tan solamente para nuestros usuarios de ahora, sino que los usuarios que van a estar en el futuro, ¿ya? Entonces dejo primero a Catarín, que nos va a explicar un poquito en qué consiste eso, y después yo voy a ir finalizando con algunas ideas un poquito más prácticas y también un poquito más técnicas asociadas a lo que es la preservación digital. Ahí sí. Buenas tardes. Bueno, como mencionaba Claudio, ahora vamos a hablar un poco sobre este modelo y cómo funcionaría la preservación digital específicamente para lo que estamos hoy aquí, que son en bibliotecas universitarias, que en general son organizaciones que tienen mucha información, contienen mucha información, y la idea es poder aplicar este modelo para poder preservar digitalmente sus archivos. Eh, en primer lugar, bueno, como mencionaban, la preservación es un constante trabajo. Preservación no es lo mismo que almacenamiento. El almacenamiento significa solamente dejar el archivo sin tocarlo, sin realizarle nada. En cambio, la preservación son constantes acciones para poder mantener ese archivo para las siguientes generaciones, digamos. Hoy en día, en términos de preservación digital, se nos hace bastante inverosímil pensar en una recuperación de información digital dentro de 100 años más. Pero actualmente podemos acceder a archivos físicos de hace 100 años
¿por qué no en 100 años más acceder a nuestros archivos digitales? Eso es lo que busca este modelo. Con respecto a las problemáticas que podría enfrentarse una aplicación de OAIS en bibliotecas universitarias, sería en primer lugar la limitación de espacio. Bueno, OAIS significa Open Archival Information System, o sistema de informacional de archivo abierto. Bueno, consiste en constantemente poder actualizar los archivos que fueron preservados. O sea, en este caso el espacio sería digital. En las universidades es un gran problema el espacio digital, ya que, como mencioné anteriormente, es algo que constantemente se está agrandando y se necesita, bueno, espacio digital que luego se convierte en espacio físico, servidores, entre otras cosas. Por otro lado, está la falta de preservación o sea, de políticas de preservación digital. Como se menciona al inicio, esto es un tema bastante novedoso. No existen muchos reglamentos, muchas normativas, bueno, estas son personales de cada organización. Cada organización tiene su propia tipo de normativas de preservación. Y se busca, de cierta forma, estandarizar todo esto para poder aplicar el modelo de manera apropiada. Y el mismo modelo AIS busca que la organización que quiera aplicarlo encuentre su comunidad de posibles usuarios. O sea, desde quién produce el documento a quién va a recuperarlo. La idea de poder encontrar esta comunidad posible de usuarios es saber exactamente qué preservar, lo que nos llevaría también al punto anterior. Digamos, a tener algún tipo de normativa basada en la comunidad de usuarios que van a utilizar la información preservada. Es decir, qué preservar, qué no preservar, entre otras cosas. Bueno, el modelo OAIS, como mencioné anteriormente, Open Archival Information System, es más que nada un marco de referencia, no tanto de cómo hacer las cosas, sino de qué hacer con respecto a la preservación digital. También, cada organización tendría su propio reglamento, OAIS es solamente una sugerencia. Bueno, como mencionaba, el marco de referencia es que como organización, en este caso, bibliotecas universitarias, como biblioteca universitaria, ¿qué me sirve preservar, qué no, para quién, por qué? Es muy importante en el modelo lo de la comunidad de usuarios, ¿ya? Es decir, bueno, como se menciona, en muchos años más vamos a tratar de recuperar la información. ¿Qué información va a ser recuperada? ¿Quién va a recuperar esa información? En términos del sistema, los paquetes se basan en paquetes de información. Más adelante van a ser más mencionados, pero están SIP, AIP y DIP, que son los objetos digitales a preservar y metadatos, ¿ya? Estos son tratados de la siguiente manera. Este es un diagrama oficial del modelo, el cual representa visualmente bastante bien lo que significaría una aplicación. Está el Submission Information Package, o paquete de información de ingesta de datos, el cual sería el productor del archivo o del documento, y esto ingresaría al sistema. Más adelante se va a mencionar, pero es un sistema de libre elección. Como dije, el modelo no es cómo hacer las cosas, sino que qué hacer con lo que se tiene. En este caso tenemos estas dos, bueno, tenemos gestión de datos y almacenamiento de archivos. Al momento de ingresar al sistema es donde se empieza a hacer las acciones activas para la preservación. Está
gestión de datos en el término de los metadatos y el almacenamiento de archivos, que serían los archivos según su formato, archivos, no sé, de texto, de video, imágenes, entre otros. Y ahí el equipo de gestión sería la organización que busca la preservación. Y finalmente, en muchos años más o en X cantidad de años, esto va a querer ser accedido. Entonces está el último paquete de información que es para el acceso. El consumidor o persona que quiera recuperar la información va a ser procesada para poder ser leída posteriormente, ya que, como menciono, aquí adentro del sistema se trata de cierta forma para poder convertirse, bueno, por ejemplo, conversión de formato, y esto es para que no se pierdan en cambios de formato o en cambios de tecnología en mucho tiempo más. O sea, este modelo busca específicamente la preservación en mucho, mucho tiempo más. No solamente de aquí a 2 años, por ejemplo, en el que probablemente seguirán existiendo las mismas tecnologías y los mismos sistemas que utilizamos hoy. Esto busca algo en mucho más tiempo del que casi que nos podemos imaginar. Bueno, con respecto a la cadena de preservación de un documento, esto comienza en el nacimiento de un documento o captura. ¿Ya? Esto quiere decir que la organización obtiene de cualquier manera el archivo y va a buscar procesarlo. ¿Ya? En el punto 3 es donde comienza la aplicación del modelo. O sea, la ingesta del documento del Submission Information Package, ¿ya? Ingresa a este sistema para luego pasar al siguiente punto, que es el Archival Information Package, que como mencionaba en el diagrama anterior, ese se divide en metadatos y en el objeto a preservar. Aquí es muy importante que se apliquen todas las revisiones importantes. Por ejemplo, que el archivo no esté corrupto, que esté correcta la información. Bueno, entre el Submission Information Package solamente se ingresa metadata simple, o sea, título, autoría. En cambio, ya cuando está dentro del sistema es cuando comienza todos los procesos para complejizar un poco la información. Bueno, entre medio está, como decía, corrección de errores, que no esté corrupto el archivo, y se almacena a X cantidad de tiempo para finalmente poder disponibilizar el documento y que la persona pueda acceder a él. Con respecto a lo que es el modelo, es algo muy amplio para poder cubrirlo todo en tan poco tiempo como tenemos ahora. Así que por el momento nos vamos a centrar claramente en bibliotecas universitarias y en su posible uso aquí en diferentes universidades de donde proviene. Gracias. Bueno, continuando un poco con la presentación. ¿Escucha bien, cierto? ¿No? ¿Ahí sí? Ahí está. Ya. Continuando un poco con la presentación y para complementar un poco lo que estaba comentando Catalina, el mundo de la preservación digital es muy amplio y lo que es el modelo OAIS, como decía Catalina, un modelo referencial, es un modelo que nos indica qué cosas debiésemos ir haciendo, pero no es tan taxativo en decir esas son las tecnologías que tienes que utilizar y tienes que hacerlo siempre de esta manera. Eso es bueno y malo. Malo en el sentido de que si queremos algo, un manual paso a paso para implementarlo rápidamente, este no es el camino. Pero es bueno en el sentido que nos da mucha flexibilidad para aterrizarlo a nuestra realidad, a nuestra organización. ¿Ya? Entonces, prácticamente todos los sistemas informáticos que hay hoy en día para hacer preservación digital se basan en este modelo. ¿Ya? Por eso es también importante conocerlo un poco y sobre todo entender esta lógica de los paquetes de información. Cada paquete de información tiene su razón de ser. El primero de ellos es el que engloba lo que queremos preservar con su metadata, que es principalmente descriptiva. Y eso es lo que entra al sistema.
pero es en el sistema, en la aplicación, que ya les voy a mencionar algunas de ellas, hay muchas más, pero les vamos a mencionar solo tres. Lo que hacen es crear, a partir de este primer paquete de información, dos paquetes más que tienen grandes finalidades. Uno de ellos es el que queda almacenado en el sistema. Ese es el tesoro que nosotros decimos. Eso es lo que se preserva, lo que se mantiene en el sistema, que no se modifica, que no se altera y queda ahí para la posteridad. Ahí se le van añadiendo nuevas metadatas, que es metadata, como decía Catarí, de preservación. Para entender un poco lo que es una metadata de preservación, imaginemos una bitácora de acciones, de eventos, donde cada vez que se le hace alguna acción a este documento que se está preservando, se va registrando en esta bitácora. ¿Cuándo fue que ingresó? ¿Tenía virus o no cuando ingresó? Etcétera. ¿Ya? Todo eso es una bitácora. Para que se hagan una idea, un paquete de información de solamente 10 documentos, cuando uno finaliza el proceso de preservación, toda la metadata queda en un archivo que generalmente está en formato de XML con muchas líneas de código hacia abajo, puede tener fácilmente 3000 líneas de código por toda esta bitácora que se va registrando documento por documento. Son cosas bien grandes, ¿ya? Solo como para ir contextualizando algo. Y como les decíamos, los paquetes de información tienen distintas finalidades. El que queda en el archivo, en el sistema, no se modifica, pero se genera una copia mucho más ligera, que es la que se distribuye y que finalmente a esa es la que accede nuestro usuario final. Ahora y en el futuro, ¿ya? Ese puede ir cambiando. Y acá una cosa bien importante que no hemos mencionado es que para hacer preservación digital hay múltiples formas de hacerla. Hay múltiples estrategias, que es como lo conoce la literatura asociada. Una de ellas es la emulación, que en el fondo significa que siempre vamos a mantener nuestro archivo original y vamos a tener que ir creando un software, un emulador, que nos permita entrar a estos contenidos, ¿cierto? Esa forma de trabajar no es muy recomendada y de hecho el modelo OAIS no la utiliza. La que recomienda el modelo OAIS es la migración, es decir, tener nuestro archivo original e irlo migrando de formato. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros vamos a tener que ser expertos si nos dedicamos a hacer preservación digital bajo el modelo OAIS es ser expertos en formatos. Y como modo de anécdota, para mí los PDF hace mucho tiempo atrás eran un solo PDF, ¿cierto? Punto PDF era el formato PDF. Pero resulta que si uno empieza a analizar archivos PDF con este tipo de herramientas, nos damos cuenta de que pueden haber más de 20 tipos de variantes de PDF. Y para este tipo de acciones, eso es fundamental, ¿ya? Entonces tenemos que hacernos expertos en formatos. Sé que no es lo más entretenido de la vida, pero si nos dedicamos a esto, es algo que necesitamos, ¿ya? Volviendo ahora un poquito a qué tipo de aplicaciones podemos darle a la preservación digital en el contexto de la biblioteca universitaria. Bueno, prácticamente nosotros podemos aplicar preservación digital para todo, incluso para nuestros documentos personales. Pero para el contexto de la biblioteca universitaria, encontramos que estos cuatro son como los principales. Primero, preservar artículos de revistas digitales. En la mañana se nos estaba hablando un poquito de OJS, ¿cierto? Que prácticamente es un software que se utiliza prácticamente todo el mundo para crear estos sitios donde ir gestionando todo el proceso editorial de una revista y que finalmente ahí disponible para nuestros usuarios. Esos PDF que quedando ahí finalmente también deben ser preservados digitalmente, ¿cierto? Estamos hablando mucho también de ciencia abierta. Y la ciencia abierta no es solamente un acceso abierto, como también nos estaban ilustrando, ¿cierto?, en las primeras presentaciones. Muchas veces ahora se hace necesario que también se publiquen, se dé acceso y también que se preserven los sets de datos. Ahí también tenemos otro nicho donde poder hacer preservación digital. Nos interesa que el resultado final de la investigación esté en acceso, pero también el set de datos que se utilizó para llegar a esa producción científica, ¿cierto? Y eso también nos va a interesar en muchos años en el futuro. Por lo tanto, set de datos también es algo que se puede preservar, que se debería preservar. En repositorios universitarios de investigación, académicos, también. No conozco todavía, al menos en América Latina, alguna universidad que tenga un repositorio que esté preservando digitalmente esto, al menos bajo este modelo de los OAIS con paquetes de información. Y acá quiero aclarar algo que estuvimos conversando, incluso con el equipo cuando se nos dijo que esta presentación se iba a realizar, y es que cuando uno busca definiciones de repositorios, muchas veces te dicen, en esta definición, que el repositorio es un sistema que te permite almacenar, gestionar documentos, y también dice preservar. Entonces existe como, puede ser un error, ¿cierto?, al pensar de que si yo tengo mis documentos en un repositorio, estos están siendo preservados. Y en realidad no es así, o no al menos bajo la definición de lo que el modelo OAIS nos plantea que es preservación. Entonces, una tarea que tenemos ahí es pensar si vale la pena
preservar digitalmente lo que tenemos en nuestro repositorio? Yo personalmente creo que sí, ¿ya? Entonces, al menos una reflexión final, los que están aquí todavía presentes, es darle una vuelta si es relevante para mi institución ir ya haciendo tareas de preservación para nuestros repositorios, ¿ya? Y en realidad cualquier otro objeto digital que se genera o que se reciba en la institución se puede preservar. Nosotros podríamos incluso preservar nuestros correos electrónicos, ¿ya? Lo podríamos hacer. Entonces siempre hay que darle una vuelta a esto para ver hasta dónde podemos llegar. Hablando un poquito de software para aplicar preservación digital siguiendo el modelo OAIS, hay varios software. Los que aparecen ahí son algunos de los más comunes que podemos encontrar. Si hacemos una búsqueda rápidamente, seguramente van a aparecer estos u otros. De lo que está ahí, LipSafe es comercial, hay que pagarlo. Hay varios modelos ahí para poder optar por ese software, pero Archaimatica y Roda pertenecen al mundo del software open source, ¿ya? En lo particular, nosotros en la universidad, ya sea para clases de pregrado, en diplomado, también otras experiencias que he hecho, hemos utilizado Archaimatica, ¿ya? No necesariamente porque sea el mejor, pero sí algo bastante conocido, hay bastante documentación de ese software, y en Chile, para el mundo de los archivos, hay un software que se llama Atom, ¿ya? No sé si lo conocen. Antiguamente se llamaba ICA Atom, ¿cierto? Ya. Archaimatica es el hermano de ICA Atom, bueno, del Atom en realidad. Lo desarrolla la misma empresa, ¿cierto? Por lo tanto, Archaimatica preserva y Atom tiene todos los documentos de archivo, ¿cierto? Entonces la mezcla es muy potente y en Chile, para el mundo de los archivos, el Atom es como casi el único software que se utiliza. Entonces Archaimatica podría ser el candidato ideal para hacer el software de preservación digital para el mundo de los archivos, no necesariamente para el mundo de las bibliotecas, ¿ya? Rodota también es otra opción bastante buena. Cosa interesante, y se los ponemos ya bajito en la lámina. Estos software que están acá son solamente de preservación digital. Un software de preservación digital, por lo general, no contempla la última etapa, que es la de disponibilizar los documentos preservados a nuestra comunidad de usuarios. Para eso necesitamos otro software que podemos desarrollar nosotros como institución o bien utilizar alguno que ya nos permita hacer esto. Y ahí les mencionamos alguno como DSpace, bastante conocido, pero que lo utilizamos mucho para el mundo de los repositorios, Atom o ArcSpace para el mundo de los archivos, entre muchos otros, ¿ya? Entonces, si queremos preservar, tenemos que tener un software de preservación, pero siempre pensando que vamos a necesitar otro software para disponibilizar esto. Y acá hay un paquete de información esencial para eso, que es el famoso PIP. El último paquete de información es el que se tendría que disponibilizar en un DSpace, un Atom, o cual sea el sistema que vamos a utilizar con nuestros usuarios, ¿ya? Una cosa que es importante que no quiero dejar pasar. Yo les acabo de mencionar que la estrategia que utiliza el modelo OAIS o que recomienda para hacer preservación digital es la migración. Por lo tanto, todos estos software y otros que no mencionamos acá, por detrás funcionan con mini aplicaciones que hacen funcionalidades en específico. Todos ellos por detrás tienen que tener al menos un antivirus, ¿cierto? Entre otras aplicaciones que hacen cositas muy en específico, particularmente migrar de un formato a otro, ¿ya? Por lo tanto, para las personas que se hagan cargo de esto desde un punto de vista más técnico y tecnológico, el desafío es unir todo este rompecabezas para que funcione como una sola gran cosa, ¿ya? Yo me atrevo a decir que eso podría ser un poquito complejo y podría ser una barrera al inicio para adentrarse un poquito en este tipo de actividades, ¿ya? Pero una vez que ya tenemos eso, ya podemos hacer preservación digital propiamente tal. ¿Qué es lo que necesitamos? Y esto un poco basándome también en lo que nos mencionaba Cataría hace un rato atrás. Se necesita contar con políticas de preservación digital. Si bien es cierto, sabemos lo que es una política, yo me atrevo a decir que no hay políticas de preservación digital todavía en nuestras instituciones, ya sean archivos, museos, centros de información y bibliotecas también hay. ¿Qué es lo que debiese tener una política de preservación digital? En realidad son varias cosas, pero esencialmente lo que nos menciona el modelo OAIS, primero, que en esta política se defina claramente cuál va a ser nuestra comunidad de usuarios. Entendiendo por comunidad de usuarios, puede ser una sola persona, puede ser un grupo de personas o puede ser varios grupos, ¿cierto? O incluso unidades o departamentos dentro de una organización. Cada uno de estos integrantes de esta comunidad de usuarios puede tener distintas necesidades, ¿ya? Esas necesidades, si las detectamos, podríamos definir criterios para definir qué es lo que se va a preservar y qué no. El mismo modelo ahí nos plantea que es imposible preservarlo todo.
por un tema de costos y el esfuerzo de trabajo que eso implicaría. Por lo tanto, hay que hacer un proceso de selección. Y esa selección tiene que quedar completamente escrita y sin lugar a dudas en la política de preservación digital. Eso es lo primero. Pero segundo, se tienen que definir responsabilidades, ¿ya? Y también asegurar un compromiso de las altas autoridades de la institución donde se va a preservar. ¿Por qué? Yo me imagino que ya se lo están imaginando. Preservar digitalmente no es barato, es caro. Piénselo de la siguiente manera. Nosotros metemos un paquete de información, pero internamente se generan dos más. Por lo tanto, ya la información va a estar en 3 paquetes de información, ¿cierto? En los experimentos que hemos hecho nosotros usando Arcaimática, hemos detectado que por cada gigabyte de información que ingrese para ser preservado, cuando finaliza el proceso estamos ocupando 4,5 gigabytes. Eso es cuando nosotros preservamos documentos en PDF. Esta realidad es más cruda cuando lo que queremos preservar son videos, donde el crecimiento por cada gigabyte puede estar en torno a los 8, 9 gigabytes. Es bastante. Entonces, eso es por cada gigabyte. Entonces, si nos ponemos a pensar en terabytes, necesito mucho espacio de almacenamiento. Y lo terrible de esto, por decirlo de alguna forma, es que ese espacio de almacenamiento tengo que mantenerlo año tras año y va a ir creciendo en el tiempo, porque va a ir llegando nuevo material que tiene que ser preservado. Por lo tanto, esta política de preservación digital también tiene que hacerse cargo de alguna otra forma, asegurar que los recursos económicos van a estar disponibles para la posteridad. Recuerden que nosotros preservamos digitalmente sin un horizonte de tiempo definido. Preservamos para la posteridad, ¿ya? Constante revisión de formatos también es algo interesante que hay que ir haciendo. Si nos dedicamos a la preservación digital, si bien cierto, los formatos no cambian todos los días, sí van apareciendo nuevos. Y también van cambiando las recomendaciones que se van haciendo. Todos los softwares de preservación ya vienen con algo que se conoce como reglas de preservación. Es decir, cuando entra un documento en este formato, tienes que migrarlo a este otro formato para preservación y a este otro formato para consulta. Nosotros podemos cambiar esas reglas y podemos ir creando nuevas, ¿ya? Por eso siempre es importante ir revisando los formatos que van apareciendo para saber si tengo que ir creando nuevas reglas o modificando las ya existentes. Un sitio muy interesante que yo les recomendaría es la página del archivo del Reino Unido. Ellos tienen ahí en una parte, en una sección, muy detalladamente prácticamente todos los formatos de lo que se te ocurra y prácticamente qué uso se les puede dar. Esto es para consulta, esto es para archivos, etc. Entonces ahí nos podemos basar, pero hay que estar constantemente revisando, ¿ya? Y como les decía, el tema del presupuesto es algo que necesitamos sí o sí tener ahí permanentemente y esto va a ir creciendo. Esto puede ser la gran piedra de tope para empezar a hacer preservación digital. ¿Por qué? Porque pensémoslo de la siguiente manera. Muchas instituciones tienen un presupuesto acotado, eso pasa en todos lados, ¿cierto? Y yo intento, o nosotros como gestores, como responsables del correcto funcionamiento de nuestras unidades de información, pensamos siempre en el presente. Entonces, destinar dinero para solucionar un problema que va a estar ocurriendo en el futuro, a veces no es nuestra prioridad, ¿cierto? Esa es como nuestra forma de pensar, y es lógico, ¿cierto? Pero la reflexión final es que la preservación digital está. Insisto, en América Latina es algo nuevo, pero en otros países, principalmente en Europa, es algo que está en el día a día. Así como uno llega a hacer descripciones para publicar nuevos contenidos en otros repositorios, en otros lados, se preserva en el día a día. Nosotros no lo tenemos incorporado aún. La gran reflexión es, ¿tenemos que hacerlo? Insisto, yo creo que sí. Estábamos conversando, o nos estaban exponiendo en la mañana también, ¿cierto? De que se está construyendo este repositorio nacional, ¿cierto? Nuevamente saluda ahí a la Soledad. ¿Ya? Y eso lo que está haciendo es congregar la metadata, ¿cierto? La metadata se está concentrando en un único lugar, que va a ser este portal de acceso único. Pero los objetos digitales siguen estando en sus repositorios de origen y no se van a mover de ahí. Al menos no en el corto plazo, a no ser que Granite tenga mucho dinero para juntarlo todo, pero no creo, ¿cierto? Por lo tanto, sigue siendo y va a seguir siendo responsabilidad de nuestras universidades el hacerse cargo de mantener, preservar todos los documentos que forman parte de estos repositorios. Reflexión final, vamos pensando, o al menos que sea un tema de conversación en nuestras bibliotecas, si estamos en condiciones o no de ponernos a preservar digitalmente, o al menos hacer el intento de ver cómo lo podemos hacer. Insisto,
Modelo OAIS es un modelo de referencia. No nos dice cómo hacerlo. No nos dice con qué hacerlo. Eso es tarea de nosotros. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando, reflexión final y tarea para la casa, es eso, pensar si estamos en condiciones de preservar digitalmente y si no, bueno, empezar ya a darle una miradita y ver cómo lo podemos ir haciendo. ¿Ya? Yo sé que esta presentación fue como bien rápida, fue un paseo, ¿cierto?, por todo esto. Modelo ISO es un modelo ISO, ¿cierto? Es una norma ISO, la 14721, por si la quieren buscar. Es bastante densa en algunas partes. O Catarina les explicó un diagrama de los que aparecen ahí, son muchos más. Hay modelos de interoperabilidad metidos entre medio, un montón de cosas, ¿ya? Nosotros hemos estado trabajando un poco en la práctica con uno de los softwares que les mostré, que es Artemática. Tengo material bastante que he ido generando para mis clases, por lo tanto, si alguien quisiera profundizar un poquito más o acceder a este material, nos puede contactar. Está en nuestros correos, está en mi teléfono, y todo este material yo lo puedo distribuir de forma libre, ¿cierto? Sentarse con completa libertad a utilizarlo, y si tienen alguna duda nos pueden ir preguntando. Eso. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias Claudio y Catarí por su interesante conferencia. Tenemos tiempo para una pregunta desde el público. Hola, muchas gracias por la presentación porque toca un tema que es bastante interesante y que todos están viendo, digamos que es como algo que te aparece en el horizonte en el mundo de las bibliotecas. Yo trabajo en la Biblioteca del Congreso, tenemos un enfoque que es distinto a una biblioteca universitaria, pero sí tenemos una experiencia que tiene que ver con Ley Chile, donde tenemos más de 350.000 normas de la República y lo que nosotros hacemos es que las normas que ustedes pueden ver ahí cuando se consultan en el sistema, nosotros las tenemos almacenadas en XML. Por lo tanto, apuntamos a dos elementos ahí, es decir, las almacenamos ya en un formato de presentación y la salida, que es a través de Word o PDF o pantalla, son sencillamente nuestros formatos de distribución. Ahora, uno podría también hacer lo mismo, por ejemplo, si trabajara con el modelo de cibertesis, y eso ya es más cercano a la universidad, en donde tú la tesis la podrías pasar a XML en tus bases, en tus propios repositorios, por lo cual tú evitarías el proceso de cambio o como tú dijiste, de migración, porque en el proceso de migración hay un problema, que es la pérdida. ¿Ya? O sea, si tú almacenas en un elemento y luego pasas al otro, podría haber pérdida, porque los formatos también obedecen a políticas. Entonces, de repente, cuando tú guardas una cosa y la guardas en un formato que es muy primario, por ejemplo, XML, en cierto modo tiene un poco la garantía de que vas a poder seguir migrando los formatos de distribución. Ya, para mi gusto, las cibertesis o las tesis deberían estar almacenadas en LaTeX, en XML, deberían estar guardadas en eso primero, porque de esa manera tú tienes garantizada la distribución, y lo mismo podría ser para también lo que son los repositorios de la investigación académica. Pero es súper bueno lo que ustedes han hecho acá, porque lo que están haciendo es colocar un tema que a veces lo vemos como en el horizonte, pero lo tenemos sumamente encima. Sí. En un momento, hace 40, 50 años atrás, fue la automatización de las bibliotecas. Luego fue una cosa que se llama repositorio. Y ahora viene lo que tú dices, que es cómo hacer el almacenamiento y guardar para futuro. Perdón, ay. Bueno, solo muy rapidito, muy rápido. Enhorabuena por la presentación y gracias por traer este tema que es difícil, es duro, pero es muy necesario. Bueno, yo, hablando ahora como secretaria de la sección de Tecnología de la Información de IFLA,
quería comentar solo rápidamente que estamos preparando, porque este tema nos parece importante seguir hablando de ello, como decir, ponerlo sobre la mesa. Un webinar en colaboración, bueno, el grupo de interés en inteligencia artificial y la sección de preservación y conservación, webinar sobre inteligencia artificial y su impacto en el futuro de la preservación digital. Entonces va a ser en junio, tengo por aquí el 18 de junio, por si os interesa, porque ya hemos recibido los papers y hay experiencias muy interesantes de prototipos sobre cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en procesos de preservación digital. Y ya poniéndome el sombrero como bibliotecaria de la Biblioteca Nacional de España, que llevamos unos años con preservación digital, enhorabuena, esto es un camino difícil. Y también, oyéndoos, pensaba en algo de lo que nos hemos dado cuenta nosotros en este proceso, la necesidad de apoyo de políticas públicas en los procesos de preservación digital, porque, como dices, la presión en los recursos económicos, técnicos ha sido y es grandísima, cada vez mayor. Y no ha habido políticas públicas nacionales, estatales para apoyar, y cada uno hemos hecho lo que hemos podido en estos años y poco a poco va cambiando, pero en eso hemos visto una falta importantísima para avanzar en este tema. Pero gracias y enhorabuena. Gracias. Bien, muchas gracias, Claudio Catarí. Gracias.